Hello there, Mr. Salas here. Hoy vamos a hablar de lo que es el input comprensible, cómo funciona, por qué funciona y de verdad es útil o no. O sea, por qué hay tantas ideas alrededor del input comprensible sobre que es raro, que no funciona, que hay que estudiar de verdad. Bueno, ahí vamos. Para empezar, ¿qué es el input comprensible? Vamos a aclarar esto de una vez. El input comprensible es básicamente crearte a ti mismo un input, es decir, el idioma que lo empiezas a recibir y que sea comprensible. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que lo entiendas. Ahora, esto se puede confundir con a lo mejor clases, pero no. La idea del input comprensible es que justamente el método no sea necesariamente didáctico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a recibir el input, el idioma, de una manera natural. Es decir, podemos ver una serie, una película, ¿no? Una plática de algo, leer noticias, a leer la página de historia de Wikipedia del país que te interesa. O sea, todo eso es algo que se creó en el idioma con fines de información o fines simplemente de tener, o con fines de, pues para que la gente se entere de algo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, si tú empiezas a entenderlo, a comprenderlo, pues estás aprendiendo el idioma, estás adquiriendo el idioma, no lo estás necesariamente aprendiendo con reglas gramaticales, ¿no? A eso me refiero en muchos de mis videos donde digo que no hay que estudiar, sino que tienes como que adquirir el idioma con el input comprensible. Ahora bien, ¿cómo nos podemos crear nosotros un input comprensible? Bueno, obviamente hay que saber un poco del idioma. Recuerden que hice un video en el que les digo cómo aprender un idioma desde cero. Bueno, entonces una vez que tienes un poquito del idioma ya establecido, puedes a lo mejor empezar a ver algo de input comprensible. A mí me gusta irme directo a una serie, aunque mi nivel sea A1 o A2, y pues entender un par de palabras o frases. Me ha servido mucho, por ejemplo, en alemán. Donde veo series desde que tenía un nivel A1 realmente, A2 más o menos, ¿no? Hay personas que a lo mejor no les gusta eso, necesitan entender todo o la mayoría. En ese caso, podrías irte a cosas a lo mejor un poco menos interesantes, como programas para niños y eso, y pues mientras lo estás haciendo de forma pues didáctica para ti y vayas a tener el interés, no veo el gran problema. Pero sí, en mi caso, yo necesito ver algo que de verdad me divierta o me interese. Si no, no le voy a prestar realmente la atención. Entonces, aquí depende. Ahora, ¿cómo funciona esto y por qué funciona? Porque uno diría, bueno, estoy estudiando, estoy escuchando y leyendo, pero ¿cómo funciona? Bueno, recuerda que si estás empezando es muy, muy importante tener el audio en el idioma original, por ejemplo, y los subtítulos en ese mismo idioma para que empates lo que se dice con lo que está escrito. Es decir, que te vayas acostumbrando a lo que estás viendo en pantalla con lo que estás viendo escrito. Eso es bastante importante. Hay personas que nada más leyendo aprenden, ¿no? Que fue mi caso en inglés. No sé si recuerdas el otro video que hice. Aquí te lo dejo. Sobre cómo aprendí inglés, que fue básicamente leyendo al principio y poco a poco fui metiendo pues el audio. Bueno, entonces voy a darte ahora un ejemplo de input comprensible en inglés para que más o menos tengas una idea. Con una frase en inglés un poco más complicada. Por ejemplo, si yo dijera... I wholeheartedly haven't picked up on a single word you have just uttered. ¿No? Así nada más, sin subtítulos. Y si no tienes un nivel al menos B2, probablemente entendiste unas cuantas palabras, pero no toda la idea. ¿De acuerdo? Pero ahora, por ejemplo, voy a poner los subtítulos en español. Aquí va. I wholeheartedly haven't picked up on a single word you have just uttered. ¿Qué tal? Aún así, a lo mejor ya entendiste el mensaje porque estaba en español, pero aún no viste las palabras, no sabes qué es lo que significa uttered, a lo mejor, o wholeheartedly, y pues las viste ahí nada más escritas en español y ya, eso no es input comprensible, al menos no al principio, ¿de acuerdo? Eso es un tipo de input comprensible que puedes hacer después, cuando tu nivel es un poco más avanzado, en el que puedes escuchar a lo mejor el audio en cierto idioma, ¿no? Y leer en otro, y así puedes tú empatar rápidamente qué se está diciendo uno con el otro, pero eso ya es más, en mi opinión, más avanzado. Yo lo he intentado con alemán, toma en cuenta que mi alemán es un nivel B1 más o menos, y me cuesta trabajo a veces, tengo que pausar, de hecho, a veces para de verdad empatar el inglés, por ejemplo, con el alemán, me cuesta hacerlo rápido. Entonces, ahora te voy a dar esa misma oración, pero escrita en inglés, exactamente lo que estoy diciendo, ¿no? Listo.
I wholeheartedly haven't picked up on a single word you have just uttered. ¿Qué tal? Ahora sí ya entendiste, ¿no? O al menos, si no entendiste qué dice, pudiste leer mientras yo estoy hablando. Y eso es lo más importante sobre el input comprensible, que puedes estar escuchando y leyendo lo que se dice. Quizá no entiendas el 100% de lo que estoy diciendo, pero estás empatando el audio con lo que se escribe y créeme que es como magia. Tu cerebro de alguna manera está diciendo, esto quiere decir esto quiere decir... Empieza a hacer como conexiones, ¿no? De lo que se dice, de las palabras, con cómo se escriben. Y eso es muy, muy, muy importante al momento de adquirir un idioma, ¿no? Entonces, de esas tres cosas, eventualmente sí, esto es importante, hay que graduarse a no leer subtítulos y simplemente poder entender escuchando. Eso es bastante importante. Entonces, si yo digo, de nuevo, I wholeheartedly haven't picked up on a single word you have just uttered, ahí más lento, por ejemplo. Entonces, después de escucharlo, de leerlo, quizá ya te haces una idea más fácil de lo que estoy diciendo. Entonces, el input comprensible, ¿realmente de qué trata? Pues eso mismo, de estar escuchando algo que no necesariamente se hizo con fines didácticos para entenderlo, comprenderlo, analizarlo y darse cuenta de cómo se dice, por qué se dice así. Y después, si de verdad te da mucha curiosidad o no entendiste exactamente y quieres saber qué dice, por ejemplo, en YouTube tenemos la ventaja, o en Netflix o en donde sea, podemos pausar y revisar qué se dijo y puedes hacer eso. Yo personalmente no lo hago, me gusta seguir viendo, escuchando, porque eventualmente a lo mejor en contexto adivino, ¿no? Lo que significa, y entonces eso hace que adquiera la palabra, no que simplemente me la memorice. No sé si me explico. Eso me gusta a mí. Si tú eres de las personas que les gusta más como estar leyendo, como saber exactamente qué se dice, pues también es válido. Obviamente ahí tendrías que empezar a pausar el video y eso. Y a mí me gusta que sea una experiencia como si estuviera, por ejemplo, yo en Alemania viendo la televisión en alemán. Obviamente ahí, por ejemplo, no vas a pausar. Cuando estás hablando con una persona, tampoco vas a pausar. Entonces me gusta retarme de esa manera, pero sí voy a hacer hincapié en que muchas personas quieren empezar a usar el input comprensible sin saber nada del idioma. No, hay que saber un poco, al menos cómo suena el idioma, una que otra palabra, o sea, al menos un nivel A1 para empezar, porque si empiezas desde cero vas a perder tiempo. En realidad vas a perder tiempo en lo que aprendes palabras básicas y cómo suena el idioma. Ya hay que tener una noción muy básica que puedes tener realmente en 2 semanas, una semana, ¿no? Para empezar a escuchar audios y eso. A eso es a lo que me refiero. ¿Qué tal? ¿Tú utilizas input comprensible? ¿Te gusta usarlo o tienes alguna idea de por qué no funciona? Déjame en los comentarios. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. Class dismissed.